Hoy es el primer mensaje del año 2022 y uno siempre piensa, comenzando el año, en los planes y qué cosas tiene en mente, y por más que lo evitemos, siempre queremos nuestros primeros días del año hacer nuestros planes, nuestras proyecciones, y el problema es que es cada vez más difícil. Antes era confiable hacer un plan para todo el año. Yo solía hacer la serie de predicaciones de todo el año y tenía los temas, pero realmente tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo en el que quizás eso no es muy inteligente, que ya planificación a largo plazo son 6 meses, 3 meses, porque no sabemos qué va a pasar. Ya hoy basta con decir voy a hacer el plan para el primer semestre del año y cuando llegue el momento planificaré el próximo semestre, porque las cosas cambian muy rápido. Mayor ejemplo es hoy a nuestro alrededor. Mucha gente el viernes dijo voy a ir a la iglesia, y el sábado amaneció con dolor de cabeza, con congestión. Y hoy mucha gente no está aquí con nosotros porque el clima, el virus les cambió los planes, o tal vez un viaje, o muchas cosas. Pero hay alguien que sí tiene un plan perfecto, y estoy hablando del plan de redención. Desde la eternidad Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, un plan para la humanidad, y ese plan no ha cambiado. Ese plan se está desarrollando, aun cuando nosotros vemos que el mundo se está volviendo una locura, y aun cuando podemos decir Dios ya no está en medio de nosotros, porque vemos sufrimientos, vemos caos alrededor. Si nos ponemos a ver a fondo las Escrituras, vamos a darnos cuenta que Dios sigue teniendo el control, que Dios sigue teniendo un plan. Dios es el hacedor perfecto de planes. Así que pensando en eso, que Dios es un hacedor de planes perfectos, quiero que hoy veamos el momento en el que el plan de Dios alcanzó un punto de inflexión. Dios tenía el plan de redención desde antes de la eternidad. La Biblia lo dice, que aún antes de la creación del mundo Él ya había predestinado salvación, había predestinado la venida de su Hijo. Pero hay un momento en la historia en el que ese plan tiene un punto de inflexión, un punto de no retorno, un punto en el que podemos decir ahora sí es seguro, ahora sí esto está teniendo forma. Y es cuando Jesús nació en Belén, porque ese es el momento en el que Él entra en nuestra historia de una manera total. Dios había venido interviniendo en la historia, obviamente. En Éxodo, Dios interviene en la historia del faraón. A través de las lecturas que leemos en los profetas, cuando Él hace milagros, Él interviene. Pero en Belén, Él interviene en nuestra historia de una manera absoluta, porque toma nuestra humanidad, decide vivir en medio de nosotros, estar sujeto a las condiciones en las que vives tú, estar expuesto a las mismas enfermedades, al mismo hambre, a la misma temperatura, al mismo bullying. Él decide vivir como uno de nosotros. Ese es un punto que cambia la historia. Y quiero entonces que vayamos a Lucas capítulo 2 y vamos a ver cómo Dios ve ese plan de redención, porque quizás esto pueda ayudarnos hoy a pensar en cómo nosotros deberíamos ver nuestros planes para el 2022. Porque es bueno que hagas planes, es bueno que pienses cómo vas a vivir este año. Pero si quieres hacerlo siendo obediente a Dios, deberías ver cómo Dios ve los planes. Y quiero que veamos en Lucas capítulo 2, los versos del 1 al 14, 3 cosas que son importantes y que todos consideramos en los planes. Las personas y las circunstancias alrededor de nuestros planes. Nuestro estatus, las capacidades, cómo eso influye en nuestros planes. Y creo que lo más importante de todo, el lugar que tiene la gloria de Dios en nuestros planes. Así que vamos a leer
vamos a leer juntos Lucas capítulo 2, los versos del 1 al 14. Pensando en estas cosas, personas, circunstancias, estatus, capacidades y el lugar de la gloria de Dios. Y dice así este relato del nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá por señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, gloria a ti en las alturas, Señor, y paz a nosotros, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Que esta palabra, Señor, esta mañana pueda hacernos recordar, Señor, el lugar que debe tener tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y ver las cosas, ver los planes, especialmente comenzando un año nuevo, Señor, cuando quizás hemos decidido hacer cosas muy ambiciosas, Señor, o tal vez hemos decidido simplemente sobrevivir. Que sea un año, Señor, en el que veamos todos nuestros planes a la luz de tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a centrarnos hoy en ti, Señor, en tu palabra, a escuchar lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Amén. Primero que nada, tenemos que reconocer, todos hacemos planes. Por eso es lo importante de pensar en los planes. El no hacer plan ya es un plan. Es el plan de dejarme llevar por la vida, por las circunstancias. Así que de alguna manera todos hacemos planes. Y todos nuestros planes consideran esas tres cosas que quiero que veamos hoy en este pasaje: las circunstancias y las personas. Siempre estamos planificando en base a circunstancias y personas. Y decimos: si me va bien en el trabajo, compraré una casa. Si me va bien de esta manera, mi relación irá hasta este punto. Siempre estamos pensando en circunstancias, en personas. También pensamos en el tema de estatus, capacidades. Hay un autor llamado Os Guinness y él siempre dice que él usa la metáfora que nuestra vida es como una representación ante un público. Y es verdad, nosotros siempre estamos actuando y hacemos planes ante un público. Puede ser nuestra familia, puede ser la sociedad, pero siempre estamos queriendo hacer que nuestras cosas, lo que hacemos, nuestra vida se muestre frente a alguien. Y estudiamos quizás para demostrarle a nuestra familia que no somos el tonto de la cuadra. O queremos llegar, y mucha gente anhela eso, llegar a su casa, a su barrio, en un carro último modelo para decirles: yo sí salí adelante. O tal vez somos más humildes y hacemos eso simplemente para honrar a nuestros padres. Pero siempre estamos pensando en un público y siempre estamos pensando en qué capacidades y qué estatus nos van a dar nuestras acciones y nuestros planes. Es parte de progresar y eso no es necesariamente malo. Y lo más importante
todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en dar gloria y honor a algo o a alguien, ya sea a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro nombre, a nuestra sociedad, a nuestra raza, pero siempre queremos que algo sea glorificado. Ya un poco más adelante voy a explicar exactamente qué significa esto de dar gloria, pero nosotros sí consideramos estas cosas. Y si pensamos lo que dije al comienzo, que Dios es el que tiene los planes perfectos, nosotros deberíamos prestarle atención hoy a cómo Dios ve este tema de tener un plan y cómo ve Dios sus planes y nosotros intentar ponernos en sintonía con Él. Porque al fin y al cabo seguramente, y bueno, ya el hecho de que estén hoy aquí, domingo 2 de enero, frente a mí escuchando una predicación, significa que para ustedes es importante la palabra de Dios. Así que estar en sintonía con Dios es importante. Pero aún, si dices no es tan importante, seguramente todos al final del año pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Otra vez, eso es lo que ponemos cuando escribimos nuestras tarjetas de Navidad. Dios te bendiga, te deseo un feliz año, Dios te dé prosperidad. Dios es importante. Y una manera de resaltar esa importancia de Dios es que empecemos a ver qué tan en sintonía estamos con Él. Así que quiero que veamos estas tres cosas a la luz de este relato de Lucas. Y lo primero que está, las personas y las circunstancias. Cómo Dios ve personas y circunstancias. Y esto es lo que está en los versos del 1 al 7, que dice que Augusto César manda un censo y todos tienen que ir a la ciudad a registrarse, y va José y María, llegan a Belén, la ciudad de David, y en ese tiempo nace el niño, lo acuestan en un pesebre porque no hay lugar en el mesón. Hoy quizás a algunos les destruye un poquito su concepto de la Navidad, de cómo la ven, lo siento mucho, pero bueno. Pero vamos a ver cómo se ven las circunstancias aquí. Está el emperador romano, César Augusto, da un censo, y quiero decirles un par de cosas de este censo. Este censo no es que Nerón, que Augusto César está diciendo, quiero hacer un censo para saber cuál es la cantidad de personas, hombres que hay en mi imperio para poder desarrollar ofertas de trabajo. No. Tampoco es un censo para determinar qué oportunidades de estudio puede darle a la gente o cuánto dinero debe destinar para créditos de desarrollo agrícola. No, es un censo para saber cuánta gente hay y poder cobrarles más impuestos. Eso es todo. Es un recordatorio de que ustedes están oprimidos y que ustedes me pertenecen y yo los voy a explotar. Ese censo tiene ese único fin: saber cuánta gente hay y poder calcular cuántos impuestos puedo cobrar. No tiene beneficio social, no tiene proyección de progreso, es simplemente una manera de recordarles a ese pueblo: ustedes están oprimidos por mí y ustedes me deben dar dinero. Y también les permitía saber cuánta gente había por si tenía que enviar tropas, poder saber contra quién me iba a enfrentar. Es un recordatorio del dominio romano sobre Israel. Y luego van a la ciudad de David, Belén, la ciudad de donde venía el rey David, la famosa ciudad de David. Y también aquí hay un recordatorio de que ustedes ya no son nada. Es interesante ir a la ciudad de David, la ciudad del gran rey, para cumplir el censo del emperador que les está dominando. Es un recordatorio de quizás ya no vales tanto o no estás en tu mejor momento. El mismo José es descendiente de la realeza, pero es un campesino pobre. Él no tiene ya poder, solo tiene nombre. Seguramente era muy estimado, su familia, una familia honrada seguramente, pero es eso, son una familia pobre. José y María van allá, incluso nace Jesús, su hijo, nace en condiciones pobres. Más adelante Lucas, cuando unos capítulos más adelante narran el relato de que van a presentar a Jesús en el templo, se menciona que la ofrenda que dieron era la ofrenda que daban los pobres de los pobres.
Era una familia pobre. Y el nacimiento de Jesús. Y aquí es donde voy a pedir que pongan una foto ahí en las pantallas, porque el nacimiento de Jesús es un nacimiento normal. La tradición lo idealiza un poco y dice que llegaron, que fue la noche que llegaron a Belén y ahí fue cuando nació María y todos los carteles decían está ocupado, todo está lleno y tuvieron que ir a un establo y allá nació. Esa no es exactamente la historia. Esta es una foto de una casa típica de la época. Pueden ver que solo tiene un solo espacio. Y por la otra foto que lo muestra más claramente. Y en la otra foto, listo. Tiene un solo nivel, pero dentro de ese solo espacio hay como una tarima, donde están todas las cosas, y hay un nivel inferior. El nivel inferior era el establo dentro de la casa. Los animales normalmente se guardaban dentro de la casa. En la noche, durante el día se sacaban, se barría ese espacio y ese espacio funcionaba de cocina, taller, lo que sea. Jesús nació dentro de una casa, con su familia. Jesús volvió al pueblo de su familia y sería muy cruel que una mujer embarazada no fuese atendida por la familia. Las culturas de Oriente Medio se mueven mucho más por un código de honor y vergüenza. Así que dejar una mujer embarazada, sola, en la noche, a punto de dar a luz sin asistencia, era una crueldad, era algo que sometería a todo el pueblo a la vergüenza. Así que lo más probable es que Jesús sí nació en una casa, y cuando dice el mesón, la palabra realmente, aunque la NBI traduce posada, la palabra es mesón y se refiere a que no había espacio en la habitación de huéspedes. Muchas casas tenían un anexo, una habitación de huéspedes, posiblemente ya estaba ocupada, seguramente había mucha más gente, recuerden que todos fueron por el censo, así que le dieron hospedaje en ese espacio y en esa tarima se solían hacer unos huecos que era el pesebre donde se ponía el alimento para los animales. Probablemente dentro de la casa, ahí fue donde pusieron a Jesús. Pero Jesús nació en esa casa. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué mi afán de arruinar el pesebre tradicional? No, es porque esto es un recordatorio de que fue un nacimiento común y corriente. Porque aún un nacimiento, y nosotros lo vemos en hoy, no se reportan los niños que nacen en la maternidad, en el hospital. No hay un noticiero. Pero si nace un niño en un parque, si nace un niño en un centro comercial, si nace un niño en un taxi, se hace noticia de ello. Pero lo normal es lo normal, pasa desapercibido. Y así fue el nacimiento de Jesús. Él seguramente fue hospedado. De hecho, el pasaje tampoco nos dice que Jesús nació el mismo día que llegó a Belén. Probablemente nació un tiempo después y eso le dio a José. Pensemos bien de José, era un padre responsable, le dio tiempo de preparar el nacimiento de su hijo. Él nació, seguramente Jesús nació con una partera, rodeado de su familia, pero nació como una persona pobre. Eso no iba a figurar en ningún noticiero, eso no iba a hacer que se conmoviese la sociedad. Era otro niño que nacía, otro niño pobre. Lo que quiero decir con todo esto es que el nacimiento de Jesús se dio en unas circunstancias que le recordaban a José, María, a todo ese entorno: ustedes son insignificantes. No hay nada especial ahí. Era un censo, los censos eran regulares, no fue el censo, otro censo más, otro emperador más, otra familia pobre, otro niño pobre que nace. Eso es todo. Es un recordatorio de que las condiciones en las que nació Jesús fue condiciones como las que vivimos nosotros, condiciones normales, de gente normal, gente común y corriente, gente con sueños, con aspiraciones, pero que si nos miramos a simple vista decimos normal. Y gloria a Dios por eso. Es una belleza ser normales. Así nace Jesús. Esas son
los personajes y las circunstancias normales. La segunda cosa que aparece en este pasaje está en los versos 8 al 12, estatus y capacidades. Como les dije, nosotros hacemos cosas ante las personas, siempre es nuestra tendencia. Y este hecho no podía pasar desapercibidos. Y hay unos testigos que son los que ven el nacimiento de Jesús, los que están ahí, y son los pastores. Lucas escoge como los primeros testigos del nacimiento a los pastores, y eso es una manera de recordarnos, a pesar de que este fue un hecho que humanamente nosotros vimos, podemos decir, ocurrió normal, desapercibido. Estos pastores son el recordatorio de que este milagro, el milagro de la encarnación, el milagro del plan de Dios, es un milagro para todos. Todos están llamados. Porque más adelante vamos a ver en Mateo, en otro relato, que gente poderosa fue también a ver a Jesús niño. Esos reyes de Oriente, que ya más adelante hablaremos también de ellos en otra predicación. Así que los ricos y los pobres pueden acercarse al niño en el pesebre, y luego los ricos y los pobres también pueden llegar al hombre en la cruz. Eso es un regalo, es un regalo para todos, es un milagro para todos. Pero pensemos en estos pastores. Estos pastores tienen lo que yo llamo la paradoja del campesino, y es lo siguiente: los pastores son modelos de humildad, de fidelidad, de trabajo duro, son parte del pueblo. Así era como se veían en ese tiempo. El Salmo 23 habla de Jehová es mi pastor. Así que por un lado era un cargo bonito, pero por otro lado los pastores eran inmundos, porque su trabajo los hacía ritualmente inmundos. Estaban bajos en la escala social, no eran exactamente el modelo de estatus social que la gente esperaba. Y eso es lo que yo llamo la paradoja del campesino, porque nosotros somos así. Cuando nosotros pensamos en el campesino, pensamos en ese hombre trabajador, fiero, honesto, pero ninguno quiere ser campesino, ¿verdad? Ninguno quiere vivir como campesino. Son chévere el trabajo del campo, es honesto, y a veces nos imaginamos y hasta nos conmueve pensar la imagen de ese campesino montañero, ancianito, que cuida a sus animales, que ama la tierra. Pero en el fondo ninguno de nosotros quiere cambiar su vida por la de él, porque es una vida dura, porque es una vida, piénsenlo, el estrato 1 y 2 corresponde a los campesinos, no el estrato 5, 6 y los estratos altos no son los estratos de los campesinos, y nosotros miramos para arriba. Entonces es una paradoja. Por un lado podemos idealizarlo y decir, chévere los valores de un campesino, el amor al trabajo, el madrugar, el esfuerzo, pero socialmente no es mi aspiración de vida. Los pastores aquí tienen esa paradoja también. Sí, son un modelo y es el modelo con el que Dios habla de cómo Él trata a su pueblo, pero el judío promedio no quería ser campesino, quería vivir en la ciudad, quería tener un buen trabajo, quería tener un oficio, no quería hasta pasar la noche fielmente cuidando un rebaño y haciéndose inmundo por estar en contacto con animales. Esos son los pastores. Esos son los testigos a los que Dios llama. Aquellos que quizás no eran los más presentables, los más capaces. Y a ellos se les aparece un ángel y se les aparece el coro celestial, la mejor adoración que ha habido en toda la historia de la humanidad. Es a esas personas. Ellos son los testigos del hecho más grande de la historia, contado quizás por el mensajero más inesperado. O sea, es que no se les apareció una estrella
no se les apareció un gran reportero, no se les apareció un gran emisario, se les apareció un ángel con la gloria del Señor. Eso debe haber sido algo grandioso. Y de luego se les aparece un coro de ángeles y les da la señal. La señal es: encontrarán al niño envuelto en pañales y en un pesebre. Yo les confieso que en un momento yo pensé, bueno, qué señal más tonta, un niño en un pesebre y envuelto en pañales. ¿No sería mejor una señal, una luz, una estrella, ángeles, trompetas? Pero si lo pienso bien, eso es lo que ellos necesitaban. Otra vez, son campesinos. La señal de decirles va a estar en pañales y en un pesebre es que nació exactamente como uno de ustedes. Así nacían los niños de los pastores. Un pastor, si venía un pastor y le decía: mi hijo nació, lo más normal es que sus amigos iban a encontrar a ese recién nacido envuelto en pañales, que eran tiras de tela para mantenerlos abrigaditos, y quizás en el pesebre de la casa familiar. Es una manera de decirles bienvenidos. La invitación es para gente como ustedes. Ustedes van a poder llegar ahí, van a poder encontrarlo, porque no va a haber una barrera, no va a haber que poner un pase especial, no va a haber que hablar en otro idioma, no va a haber que ir a un palacio a buscarlo. Es el Rey de Reyes, es el Salvador, es el Cristo, pero está en una condición en la que podemos llegar a Él. Eso es maravilloso. Así que van estos hombres, y ese es el relato que va a continuar la semana que viene, cuando esos hombres van al pesebre. Pero antes de eso ocurre lo asombroso. Se abre el cielo y dice el verso 13 y 14, y esta es la tercera cosa, en lugar de la gloria de Dios en todo esto, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. No importa el tamaño de los planes, no importa los recursos que tú tengas, no importa las circunstancias que estés viviendo, no importan tus capacidades, al final la gloria de Dios va a ser irresistible, incontenible e inconfundible. Todo está pensado para que pase desapercibido el censo, el nacimiento, los testigos, pero aparecen los ángeles y lo llenan todo. Y imagínense cientos de miles, huestes celestiales cantando. ¿Ustedes creen que los ángeles desafinan? ¿Ustedes creen que los ángeles se desincronizan? Eso debe ser la cosa más bella. Eso debe haber sido algo como para que a uno se le ericen los pelos. Oír a los ángeles adorando a Dios, y en medio de la adoración hay una bendición para nosotros. Eso debe ser una cosa asombrosa. Y esto habla de que para Dios su gloria nunca va a pasar desapercibida. No importa que estés en lo más humilde, en lo más discreto, su gloria se va a manifestar y se va a ver de alguna manera. Y aquí es donde quiero hablar de la palabra gloria. Gloria puede significar algo majestuoso, pero también simplemente puede significar dar buen nombre, exaltar, respeto, reverencia. Y por eso les decía que es importante el lugar de la gloria de Dios en nuestros planes, porque alguien va a salir glorificado, alguien va a salir reconocido, alguien va a salir respetado. La pregunta es: ¿quién va a ser en mis planes? ¿Voy a ser yo? Al final voy a buscar que la gente diga: wow, este tipo sí es inteligente, este tipo sí es trabajador. O que la gente diga: este tipo tiene un Dios fiel. Qué bueno es ese Dios. ¿Quién va a ser glorificado? ¿Quién se va a llevar la gloria? Al final no fueron los pastores.
Al final no fue Augusto César. Al final no fue José y María, ni la casa. Fue el niño que estaba ahí en el pesebre. Fue el cielo dándole la gloria a Dios. Así Dios ve los planes. Y quiero terminar enfocando esto en 3 implicaciones sobre cómo Dios ve esto de las circunstancias, del estatus, las capacidades, los testigos y el lugar de su gloria. Y son 3 ideas que pueden ayudarnos a entender cómo pensar en planes para el 2022 que le den la gloria a Dios. Lo primero, cuando veo todo ese relato del censo, de la historia de Jesús, de la manera en la que nació, lo humilde, lo insignificante, los pastores, gente de bajo estatus, no puedo sino llegar a pensar que a Dios no le molesta moverse en medio de lo insignificante, no le molesta moverse en medio de lo pequeño, no le molesta trabajar con aquello que nosotros decimos, no vale. Dios no está deslumbrado. A Dios no tiene deseo de grandes planes y que nosotros andemos tras de eso. A Dios no le molestó nacer en un pesebre. A Dios no le molestó nacer fuera del palacio. A Dios no le molestó que cuando nació no hubo cobertura, ni fue tendencia en Twitter, ni apareció en los noticieros. A Él no le molesta eso. Y la pregunta es, ¿por qué a nosotros sí? Porque cuando planificamos tenemos que pensar que si queremos una casa sea la casa más grande, o si queremos el éxito sea el éxito más grande, y eso nos trasnocha y eso nos enferma. Y recuérdate, a Dios no le molesta moverse en medio de lo insignificante. Si te sientes menos, si te sientes incapaz, quiero decirte que Dios está cómodo contigo, que Dios está cómodo de moverse en medio de lo pequeño. Y Hebreos capítulo 2 versos 5 al 9 nos lo recuerda de esta manera. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como quien ha testiguado en un lugar. ¿Qué es el hombre para que en él piense? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le está sujeto. A Dios no le importan esos temas de honra. Él se sometió, sujetó todas las cosas a Él, aún usando seres humanos como nosotros. Así que esta es la primera gran implicación. A Dios no le importa moverse en medio de lo insignificante. Así que no deberíamos, y yo lo pensaba esta semana cuando estaba reflexionando en todo lo que va a ser el 2022. Y me daba cuenta y tuve que pedirle perdón a Dios porque sí confieso, sí me obsesiona el tamaño, sí me obsesiona la cantidad, sí me obsesiona el que se vea bien. Y Dios me decía, a mí no me importa. O sea, yo nací en un pesebre. Yo nací en un lugar que no era el más salubre, ni el más grande, ni el más espacioso. A mí no me importa. Y considera eso. A Dios no le importa moverse lo insignificante. La segunda cosa, a Dios no le importan las credenciales, no le importa el estatus, no le importan las capacidades. A Él no le importa si hablas 3 idiomas o si tienes mucha plata o si eres un gran planificador. A Dios no le importa eso. A Dios no le importaron que eran los pastores. Dios se gozó de hacer un concierto para los pastores.
Y les aseguro que no eran un grupo gigantesco de pastores. Fue el concierto más grande de la historia, el más deslumbrante para quizás uno de los públicos más pequeños de la historia. A Dios no le importan las credenciales. A Dios le importa más que estén firmes y sean fieles y se mantengan enfocados en obedecerle. Y aquí también Hebreos nos lo recuerda. Ese llamado que el autor le hace a la iglesia de recordarse: hey, no te preocupes en quién eres y en quién te crees, preocúpate en ser fiel a Dios. Dice así: por lo tanto, hermanos, eso es Hebreos 3, del 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Pensando en planes, el objetivo no debería ser: yo espero este año ser más diligente, o espero este año ser más creativo en mis estrategias de negocio, o yo espero este año ser más, hacer tal cosa, sino yo espero este año ser más fiel, tener la vista más centrada en Jesucristo, tener la vista más centrada en Dios, porque eso es lo que sí le importa a Dios. Al final, Dios no se va a parar a la entrada del cielo a decir: muéstrame tu hoja de vida, muéstrame tus credenciales. Él va a preguntar: ¿me amaste? ¿Me amaste como yo te amé a ti? Esa es la pregunta de la fidelidad. Y en tercer lugar, la tercera implicación: la gloria de Dios es irresistible y no va a pasar desapercibida. De alguna manera, tus planes deben mostrar la gloria de Dios y deben mostrar que esa gloria es irresistible. Y aquí quiero hacer una pequeña nota aclaratoria. No estoy diciendo que tenemos que asumir un lenguaje y una imagen evangélica para decir: estoy mostrando la gloria de Dios. Uno pasa por el centro de la moda y reconoce cuáles negocios pertenecen a personas que son creyentes, porque se llaman algo así como Chalón, Ebenezer, y tienen el ictus, el pescadito. No me refiero a eso. No me refiero a que si vas a hacer un negocio entonces le vas a tener que llamar empresa de publicidad La Gloria es para Dios. No. Ni que tienes que andar mencionando a Dios en todo y tener tu puesto de trabajo lleno de etiquetas con cruces y versos de la Biblia. No me refiero a eso, es algo mucho más profundo. Es algo que haces cuando tu vida está en las manos de Dios. Y es que al final la gente reconoce que Dios está contigo, que Dios camina contigo, que Dios te bendice, sin que tú tengas que estarlo diciendo. Que la gloria de Dios se vea irresistible en tu vida. Que vivas de manera que reflejes los valores del reino de los cielos, aún sin tener los que estar diciendo. Tampoco estoy diciendo que no debes predicar y debes hablarle a todo el mundo de la fe que tienes. Pero no es una cuestión de apariencia, de vestimenta, de dichos. Es una cuestión de la manera en la que vivas. Y te aseguro que si tú empiezas a entender que a Dios no le molestan las cosas insignificantes, se goza en moverse en ellas, que Dios no está preocupado de tus credenciales sino de tu santidad, y dejas que
que Él lleve tu vida, la gloria de Dios se va a empezar a manifestar. Porque es incontenible. Yo me imagino el ángel hablándole a los pastores y allá en el cielo todos los demás ángeles aguantándose con las ganas de empezar a cantar. Estaban que se cantaban en adoración, porque la gloria de Dios es irresistible. Va a aparecer donde sus hijos están siendo fieles. Eso es lo que nos invita, y con este pasaje termino. Primera de Pedro 1 del 13 al 16 que dice, y ese es el llamado a que hagamos que la gloria de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les será dada cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Darle la gloria de Dios en todo, hacer que sea lo más importante, es vivir conforme a la santidad de Dios. Piensa en estas tres cosas. A Dios no le molesta lo insignificante, a Dios no le molestan los credenciales, y Él espera que lo más importante, la gloria más importante en tu vida sea la de Él.